Y vamos a compartir pantalla. ¿No? Y bueno, lo que vamos a ver hoy, la clase pasada, mejor dicho, vimos lo que tenía que ver con la longitud de un arco de curva, ¿sí? ¿Se acuerdan? Habíamos visto que si nosotros teníamos una curva C parametrizada por una función vectorial definida en un intervalo I, que lo habíamos llamado intervalo AB, ¿sí? Entonces resulta que, digamos, si este es el punto A, el inicio de ese arco de curva, y este punto B es el final de ese punto, donde A es igual a G de A, y el punto B es la imagen por la función del extremo superior del intervalo. Entonces habíamos visto que la longitud de esa curva C, que además tenía que ser una curva suave, ¿no? Esa curva C era una curva suave si justamente la G de T es continua en el intervalo AB, y se cumplía que G' de T es distinto del vector nulo para todo T perteneciente al intervalo I. En este caso, cuando la curva era suave, la longitud la podíamos calcular como la integral entre A y B de la norma de G' de T por el diferencial de T. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Era la longitud, si la curva era una curva simple, entonces esto nos daba la longitud de la curva, ¿sí? La longitud del arco de curva. Si la curva no era simple, o sea, si la curva pasaba más de una vez por un punto, entonces lo que nos da esta fórmula, ¿sí? Es la longitud del camino recorrido, ¿no? O sea, todo el camino recorrido por el móvil, digamos. Bueno, y por otro lado también habíamos visto que si uno tenía una curva, esa misma curva, nosotros habíamos definido, ¿sí?, lo que se llamaba o sea, este arquito, o sea, uno podía, de todo este tramo de curva, podía tomar una pequeña partecita, lo que llamábamos el diferencial de longitud de arco. Este diferencial de longitud de arco era justamente la norma de G' de T diferencial de T. Esto lo llamábamos diferencial de longitud de arco. O sea, de longitud de arco. O sea, es esta longitud elemental. Bueno, y entonces, eso es lo que vimos la clase pasada. Lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Vamos a ver integrales de línea de campos escalares. ¿Por qué? Porque en realidad las integrales de línea las vamos a hacer, o vamos a ver dos tipos de integrales. Vamos a ver integrales de línea de campos escalares e integrales de línea de campos vectoriales. O sea, nosotros vamos a integrar funciones vectoriales. Pero bueno, eso lo vamos a ver luego. Entonces, la cuestión es así. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Sea F, vamos a tomar un campo escalar definido definido en un dominio H de Rn en R, y supongamos que esa F es continua
en ese conjunto H, o sea, en todo su dominio, y vamos a tener una curva C que va a estar incluida en H. C es una curva a lo largo de la cual nosotros vamos a calcular la integral, y entonces definimos justamente la integral del campo F a lo largo de la curva C, que es, bueno, esta curva C es suave a trozos, o sea, esa sería la condición, la familia. Entonces definimos esa integral de la siguiente manera, o sea, la definimos y la nombramos como la integral sobre C de F por el diferencial S. Que esto lo vamos a, esta es la expresión, ¿no?, de la integral del campo F a lo largo de la curva C, y esta integral se va a calcular mediante una integral simple como la integral entre A y B de F evaluada en G de T multiplicada por la norma. Ahora esto yo lo escribo y ahora en un minutito se los voy a explicar, ¿no? Esta sería la definición y cómo lo calculamos a través de una integral simple, ¿no? Obviamente acá, bueno, yo no lo escribí, pero lo podemos escribir acá. La curva C está definida por esa parametrización, o sea, esta G de T que aparece acá es la parametrización de esa curva, ¿está bien? Esto vale para cualquier Rn, ¿sí? Y bueno, obviamente nosotros solamente vamos a trabajar con curvas de R2 o de R3, pero bueno, en general puede estar definida para un Rn genérico, cualquiera. Bien, entonces vamos a pensar un poquito qué es lo que estamos haciendo acá. O sea, cuál sería la definición, y eso nos va a ayudar también, justamente esto que les voy a explicar ahora, nos va a ayudar un poquito a entender lo que estamos haciendo y cuáles van a poder ser justamente las aplicaciones, ¿no? Primero recordemos un poquito, ¿no? Primero vamos a recordar de análisis 1, ¿no? Recordar de análisis 1, ¿cuál era o qué era lo que hacíamos cuando uno integraba? ¿No? ¿Cómo hacíamos una integral? ¿No? ¿Qué era una integral en análisis 1? ¿Se acuerdan? O sea, uno tenía una función definida en un intervalo, R, en R, una función de una variable, cuya gráfica, la gráfica de esa función de R en R, era una curva definida en un intervalo a B. Entonces uno calculaba esto, ¿no? Calculaba la integral entre A y B de la f de x por el diferencial de x, ¿no? ¿Qué significaba eso? ¿Cómo era esto? ¿Se acuerdan? Era el área bajo la curva. Claro, en realidad lo que estoy calculando acá es el área. ¿Por qué? Porque en realidad esta integral, que parece como una especie de S alargada, esa S en realidad justamente surge de ¿qué? De hacer el límite de una sumatoria, ¿no? Porque esta integral era el límite, bueno, vamos a poner así, ¿no? Para delta x, o vamos a poner así para
la norma tendiendo a 0, la sumatoria con I de 1 a N, de los F, por así, por delta XY. O sea, no sé si se acuerdan esto, en análisis 1, uno lo que hacía era, o uno empezaba la definición diciendo, bueno, tengo el intervalo el intervalo AB, y lo subdivido en pequeños intervalos delta x, y, ¿no? Hago intervalitos, hago una partición de este intervalo y me queda subdividido en n intervalos delta x, y. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, lo que se hacía era, dentro de este intervalo se tomaba un punto cualquiera, ese sí, subí, y acá este punto sobre la curva tiene una coordenada f de p sub i. Entonces, uno lo que hacía que era multiplicar justamente este delta xy por esta altura, ¿no? Si uno multiplica una longitud por otra longitud, esto que me da acá, ¿qué es? Yo multiplico esta longitud por esta altura. Y bueno, lo que me da sería, ¿qué cosa? El área, este área de si subí, lo voy a llamar, ¿sí? Este área, ¿no? ¿Qué pasa con ese área? Y bueno, ese área es muy parecida, ¿sí?, al área de este rectangulito que yo tendría con este techito. En vez de tener un techo así horizontal, este pedacito de curva, ¿sí?, tendría ese área que sería muy parecida al área del rectángulo. Y yo lo que hago es, ¿qué hago? Sumo, ¿sí? Sumo todas estas áreas, sumo todas esas áreas. Obviamente ahí se compensa, ¿no? Esto que falta, se complementa, perdón, esto que sobra, se complementa con eso que falta. Esto todo hablado así muy en forma muy burda, ¿no? Pero bueno, más o menos eso, ese es el concepto. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más divisiones tengo, o sea, cuanto más fina es la partición que yo haga en este intervalo, más se va a aproximar el área de esos rectangulitos al área verdadera, debajo de la curva, y por eso que en el límite todo esto me da justamente el área bajo la curva. Pero básicamente lo que me importa es que uno en una integral, ¿qué hace? Estás multiplicando este elemento delta x, que es en lo que yo particioné el intervalo donde estoy calculando, a cada uno de esos lo estoy multiplicando por el valor de la función que adquiere en ese punto. Y bueno, en este caso en particular uno tiene como aplicación esto que está acá. Bueno, esta integral que estamos haciendo acá va a ser algo parecido, porque fíjense, nosotros lo que hacemos ahora es la integral sobre la curva C de una función f por el diferencial de S. Entonces, ahora el diferencial de S es justamente lo que nosotros vimos hace un ratito, ¿no? Nosotros teníamos una curva, esta curva C, que ¿qué hacemos? También la particionamos, hacemos una partición en esta curva, y tomamos un elemento, que es este diferencial S. ¿Sí? Es básicamente muy parecido a lo que hacíamos acá. Acá lo que hacemos es integramos en este intervalo. Lo que pasa es que es un pedacito de recta, ¿sí? Es un segmento de un pedacito de esta recta X. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es integrar a lo largo de esto, esta curva, que sería como que, bueno, como yo les había comentado el otro día, es como que torcemos el eje X, también lo torcemos y le damos una forma, la forma de la curva. Entonces, lo que, digamos, esto queda como, digamos, particionado en pequeños arquitos que son los diferenciales.
Entonces nosotros en esta integral, ¿qué hacemos? Estamos sumando, sumando n pedacitos en lo que nosotros, en lo que nosotros estamos integrando, y a cada uno de estos los multiplicamos por el valor de una función. Ahora vamos a ver qué nos puede significar esto. Hacemos esta sumatoria y hacemos que ese n tienda a infinito, ¿no? O sea, hacemos que cuando la cantidad de elementos en los que subdividimos tiende a infinito, entonces esta integral justamente nos da la integral sobre f, la integral sobre c de f diferencial de x. O sea, nunca tenemos que perder de vista de que lo que estamos haciendo acá es sumar una longitud por, o sea, una longitud elemental, que sería esto, por una función. Ahora en un ratito vamos a ir viendo ejemplos y vamos a ver qué cosas prácticas podemos calcular con esto. Pero digamos que la idea sería esa, ¿sí? Sería una sumatoria de estos diferenciales multiplicados por una función que aplica en cada uno de estos elementos. Entonces, y bueno, y por otro lado la fórmula que vimos recién es que esa integral de f diferencial s la calculamos como, porque esta es una integral, es la integral entre a y b de f evaluada en g de t. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos tomamos un punto, es como lo que hicimos acá, ¿no? O sea, fíjense, acá a cada una de estas longitudes tomamos un punto cualquiera dentro del intervalo y tomamos el valor de la función evaluada en ese punto. Entonces acá lo mismo, esto sería, acá hay una función que aplica a este pedacito, entonces evaluamos la función en la curva, en el punto de la curva, y lo multiplicamos por el diferencial s, que habíamos visto que llevado a la expresión respecto del parámetro, esto era el diferencial de s. Entonces, bueno, esa sería la forma. Entonces, antes de empezar y antes de ver cómo se calcula y hacer algún cálculo, vamos a ver justamente algunas aplicaciones. Bueno, no, antes de las aplicaciones vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver algunas propiedades. Propiedades de una integral de línea de campos escalares, ¿no? Entonces, algunas de esas propiedades que nosotros podemos mencionar es lo siguiente, digo, toda integral, como vemos, ¿no? Toda integral de línea de un campo escalar se calcula, ¿sí?, como una integral simple, porque fíjense que todo esto nos va a dar una función, qué sé yo, g de t, entonces esto es la integral entre a y b de una g de t diferencial de t, o sea, toda integral de línea de un campo escalar se calcula como una integral simple. Entonces, las propiedades de las integrales coinciden con todas las propiedades de las integrales, vamos a ponerlo bien, integrales simples, integrales de funciones de una variable, qué sé yo, por ejemplo, la integral sobre la curva c de una f más una g es igual a la integral sobre la curva de f más la integral sobre la curva de la función g. O sea, la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Si yo tengo una constante por una función, entonces la integral, esto es k por la integral sobre c de la función f. Si yo tengo tengo esto, si yo tengo una curva c que es
la unión de dos curvas simples, entonces la integral sobre C de f va a ser la integral sobre C1 de f más la integral sobre C2 de f. Estas podrían ser algunas, ¿sí?, de las propiedades de integrales, ¿sí?, de integrales simples. Después vamos a ver, pero eso lo voy a hacer después, ¿sí? Vamos a ver que hay una propiedad o unas propiedades particulares que tienen que ver con la parametrización que yo utilicé, pero eso voy a esperar, ¿sí? Y todo eso lo vamos a ver después cuando veamos el otro tipo de integrales y lo vamos a hacer, voy a enunciar esas propiedades en forma conjunta, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones de las integrales. Para que vayan viendo para qué se utiliza o cómo podríamos, o sea, cuál sería la aplicación de todo esto. Entonces, fíjense, hay una primera aplicación que nosotros en realidad ya vimos una primera aplicación de esta integral. ¿Por qué? Porque si yo considero que la función que voy a integrar es una función constante e igual a 1, o sea, esa f, supongamos ahora que estamos hablando, ya les digo, o una curva en R2 o una curva en R3, ¿no? Entonces, supongamos que esa f es una función que va, supongamos, ¿no?, desde un conjunto H incluido en R2 en R, tal que f de xy es igual a 1, o esa f puede ser una función tal que vaya de R3 en R igual a 1, ¿no? O sea, estos son los dos casos. Acá estaríamos integrando sobre una curva de R2 y acá en una curva de R3, ¿no? Pero supongamos esto en particular. Entonces, fíjense, cuando nosotros calculamos la integral sobre C de f diferencial S, lo que estamos haciendo es la integral sobre C, como esto vale 1, esto es directamente el diferencial de S. ¿Y qué calcularíamos con esto? A ver si logran darse cuenta. ¿Qué estaríamos sumando acá? Estaríamos haciendo la integral, la sumatoria de ¿quién? De todos los diferenciales S, ¿no? ¿El diferencial de S qué era? ¿Estamos sacando la norma? La norma. ¿Longitud no estamos sacando? Exactamente, lo que estamos Estamos sacando. sumando como todos los trayectos. Exactamente, fíjense, vamos a mirarlo acá. El diferencial ese era esto, era la longitud de este arquito, ¿sí? Si yo hago la sumatoria de todas las longitudes de todos estos arquitos, porque ¿Qué sería de la curva, no, profe? sería, claro, serían las longitudes de todos estos arquitos, ¿no? Cada uno de estos es un diferencial, qué sé yo, S sub i, ¿sí? Yo hago la sumatoria, cuando hago la integral, de f diferencial S. Si esta f vale 1, lo único que yo hago es sumo los diferenciales S, pero los diferenciales S son las longitudes de cada uno de esos arquitos. Por lo tanto, lo que yo tengo acá es la longitud de la curva C. Y de hecho, fíjense que esta fórmula, o esta integral, si nosotros vamos a mirar acá, a la expresión que yo les puse recién, que la integral era la integral entre A y B de f evaluada en g de t por la norma, acá me faltó la norma de g' de t diferencial de t, g' de t diferencial de t, fíjense que acá, ¿esto cómo sería? Sería la integral entre A y B de la f vale 1, así que es constante, no voy a hacer nada, y acá me queda el diferencial S, que es la norma
de G' de T, diferencial de T. Y esto es exactamente lo que la clase pasada definimos como longitud de una curva C. O sea, esta primera aplicación es algo que nosotros ya acabamos de ver. ¿Sí? O sea que lo que nosotros vimos la clase pasada, en realidad no es ni más ni menos que un caso particular de estas integrales de línea. Y ahora vamos a ver algunas otras aplicaciones, ¿sí? Ahora les vamos a poner el título, pero supongamos que esa f de x, este x puede ser de R2 o de R3, sea una densidad. Esto lo vamos a llamar una densidad lineal. Algo que, no sé, por ejemplo, la magnitud, o sea, la magnitud de esta densidad estaría medida, por ejemplo, no sé, en kilos por centímetro. Saben lo que es una densidad, ¿no? Densidad lineal son tantos kilos por centímetro, ¿no? Entonces, si yo calculara, bueno, esta función que es una densidad por el diferencial de S, o sea, imagínense que yo tengo una curva, una cuerda, digamos, ¿no? Que a lo largo de esa cuerda la densidad va variando. La densidad va variando. Entonces, ¿qué les parece que yo obtendría cuando calculo esto? Es difícil. Simplemente imagínense las unidades, ¿no? Si esto, vamos a hacerlo primero así como en forma práctica, pero digo, si la densidad es una magnitud cuyas unidades serían kilos por centímetro, ¿no? Y esta diferencial S es una longitud, así que, por ejemplo, su unidad sería centímetros, ¿no? Este producto, ¿qué me daría cuando hago el producto? Me da una magnitud cuya unidad, ¿cuál va a ser? Kilos. Kilos, porque si multiplico kilos por centímetro, este producto me va a dar algo en kilos. O sea, lo que yo voy a obtener acá es la masa de ese alambre o de esa soga o de lo que fuera. Entonces, esto sería, fíjense, una cosa así, imagínense, ¿no? Imagínense que si yo tengo una soga, ¿sí? Que tiene un espesor constante, lo voy a dibujar así, ¿no? Esto sería una soga que tiene un espesor constante, ¿está bien? Entonces, si yo tomo un pedacito, acá hay tantos kilos por centímetro, ¿no? Pero imagínense que yo tengo una soga, que en lugar de ser así, tengo una soga que, bueno, es como si fuera una cosa así, ¿no? O sea que en cada sección tengo distinto grosor. Al tener distinto grosor voy a tener distinta cantidad de masa, ¿sí? O sea, si yo tomo un pedacito acá, no es lo mismo que si yo tomo un pedacito acá, voy a tener más masa. ¿Se entiende eso, chicos? O también se podría pensar así, miren. Vamos a pensarlo de otra forma que creo que lo van a entender mejor. Supongamos que yo tengo un tubo, ¿no? Un tubo, acá yo le pongo una tapa, tengo un tubo, entonces, primero, en este tubo introduzco arena, ¿no? Le pongo arena. Después, a partir de acá, lleno esto con piedritas. Y, no sé, después de acá, en esta última parte, le pongo, no sé, unas piedritas más grandes. ¿Sí? Entonces, fíjense que la densidad de masa que hay
en cada uno de estos tramos, en este tubito, es distinto. ¿Lo ven eso? Porque la cantidad, la densidad de masa depende, depende del tipo de material que yo tenga. O si quieren también lo podríamos haber hecho con líquidos, ¿no? O sea, yo pongo primero agua, después le pongo aceite, después le pongo otro líquido, ¿no? Entonces tengo distintas densidades en este mismo tubito. Entonces para calcular la masa, yo tendría que multiplicar, ¿sí? Qué sé yo, la densidad de la arena por esta longitud de L1. Acá tendría la densidad de la piedra, de esta piedra, por esta longitud de L2. Y acá multiplicar esta densidad por L3. Entonces, la suma me daría la masa total, o lo que pesa, digamos, ese tubito. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. En el caso igual que sea homogéneo, viste En el que caso que en sea física homogéneo, bueno, esto es constante y bueno, me da algo que sería claro, proporcional a la longitud, porque claro. la densidad sería constante, ¿sí? Y lo podría sacar fuera de la integral. Pero, digamos, si no lo es, y si va variando a lo largo de la curva, bueno, esto me da la densidad, me da o sea, si yo integro la densidad, lo que obtengo es una masa, la masa de ese alambre o de esa soga, o como la quieran llamar. Entonces, acá eh, esta sería la otra aplicación, ¿sí? Aplicaciones físicas. Bueno, ¿El volumen, profe, se podría calcular eh, de algún objeto no, con porque, o integral? sea, acá lo que vamos a estar manejando son densidades lineales. Entonces, Claro, lo tenemos que ir multiplicando por una longitud. Nosotros más adelante vamos a ver sólidos en R3, y entonces ahí sí vamos a tener una densidad volumétrica, pero lo vamos a tener que multiplicar por un diferencial de volumen, ¿está bien? Y eso lo vamos a ver cuando veamos integrales triples. Ahí esto es otra cosa. me asustaste, profe. Sí, te asusté, perdón. Pero bueno, es así. Nada, vamos a ver diferenciales de volumen, diferenciales de área plana y diferenciales de superficie, vamos a ver también. Así que ahí te asusté más todavía. Pero bueno, vamos a ir de a poco. Claro. Bueno, igual, una cosa que no les dije, pero bueno, se los comento ahora. Todas estas aplicaciones que yo ahora voy a dar, que me voy a tomar un buen tiempo para hacer esto, eh, las mismas aplicaciones las vamos a volver a ver cuando veamos justamente integrales dobles, integrales triples, integrales de superficie. Entonces, yo hoy me voy a tomar el tiempo de explicarles paso a paso cada una de estas. Por ejemplo, la masa, esto, como estamos viendo una integral de línea, el diferencial que vamos a ver es el diferencial S. Pero todos estos mismos conceptos, cambiándoles el tipo de diferencial, acá es un diferencial lineal, y como dije recién, vamos a ver más adelante el diferencial de volumen, o sea, todo lo mismo lo vamos a ver, pero para los otros casos, que ya después no los voy a dar con tanto detalle, ya directamente vamos a hablar del volumen, perdón, de una masa de un sólido, o de una placa, o de una superficie, pero digamos que el concepto va a ser el mismo, lo único que vamos a ir intercambiando los diferenciales que vamos a ir aplicando en cada uno de los casos que vamos a ver más adelante. Bien, ahora, para explicar la otra aplicación que vamos a ver ahora, necesitamos, que son, en realidad la que viene y la próxima, ¿sí? Son, ¿cómo se llama? Son aplicaciones que ustedes van a ver mucho, capaz que incluso ya vieron en física. Y entonces para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a definir lo que se llama momento estático, o momentos estáticos, o de primer orden,
respecto de los ejes coordenados. Entonces, antes de definir, vamos a ver qué era. Entonces, en general, cuando uno tiene un eje cualquiera, que lo llamamos eje 1, 1, y yo tengo una masa puntual, o sea, tengo una masa puntual, no como en este caso que tengo una masa distribuida a lo largo de una curva, ¿no? Que tengo una masa puntual. Si, bueno, supongamos que yo tomo como positivo este lado, hacia allá tomo positivo. Si D es justamente la distancia que hay desde la masa M hasta el eje 1, 1, entonces se define el momento estático respecto del eje X como, o sea, de esa masa M, como el producto de la masa por esa distancia D. Obviamente si la masa estuviera acá, la distancia D la tengo que considerar negativa, ¿no? Esto es por definición, es así. Y bueno, y ya, en realidad, ya que estoy, voy a darles las dos definiciones. Profe, Sí, ¿podría explicar esto? No entendí absolutamente ni la mitad. no entendiste lo del esto último momento estático. Sí, exactamente, el eje 1-1. Nada, suponte que yo tengo un eje cualquiera, que podría ser el eje X, qué sé yo. Tengo el eje X, ¿sí? Y tengo acá tengo una masa M, ¿está bien? Entonces, un eje, no le voy a poner eje X porque puede ser cualquiera, un eje cualquiera, el eje 1, un eje, ¿está bien? Y yo calculo, esta masa M está a una cierta distancia D de este eje. Nada más que esto, ¿no? Lo único que yo sí pongo así, digamos que hacia allá es positiva, hacia allá, si la masa está puesta acá, entonces esta distancia D, la mido, la longitud, la distancia, pero es una distancia negativa, digamos, ¿no? Ok. Es Es eso simplemente, ok. Es eso simplemente. Entonces, se define como momento estático, este es el momento estático, de esta masa M respecto de este eje al producto de la masa por la distancia. Nada más. Y por otro lado también, ahora ya digamos, momento de inercia, hay otra magnitud que en física se utiliza, que es el momento de inercia, en general se identifica con la letra I, también de la masa M respecto del eje 1, 1, y se calcula como el producto de la masa por el cuadrado de la distancia. M por D al Esta cuadrado. profe nos la toman el viernes, así que no sirve. Ah, ¿viste? Por eso, ya lo Sí, vieron. estamos Sí. repasando. Estamos en la misma. Momentos estáticos. Cuerpo rígido. Estamos... Cuerpo rígido, claro. Cuando ustedes en física estudian cuerpo rígido, el cuerpo rígido, ustedes estudian al cuerpo como una masa puntual, ¿está bien? O sea, usan puntos en cuerpo rígido, ¿viste? Después lo extienden a, bueno, como lo vamos a hacer ahora, después se va a extender, digamos, o utilizan un conjunto de puntos, ¿no? ¿Cómo? Perdón, 1-1 es el nombre que le El dio 1, al 1 es el eje. el eje 1, 1, el eje, Ah, por eso le puse 1, 1 ahí. o sea, no son coordenadas ni nada. No, es el eje, es momento estático de la masa M respecto del eje 1, 1. Ah, bueno, gracias. Entonces, bueno, eso ya después lo van a ver, pero básicamente los momentos estáticos o de primer orden se utilizan para, ya lo vamos a ver ahora en 2 minutos, para calcular el centro de masa de un sistema de puntos, ¿sí? El centro de masa. Y el momento de inercia de un conjunto de puntos o de una masa, en realidad la aplicación es la aplicación física más directa del momento de inercia. Esto igual
se los va a decir la profesora de física más que yo, pero bueno, o el profesor de física, tiene que ver con la resistencia al giro que tiene un sistema de puntos. Por ejemplo, ustedes ya van a ver más adelante, los que sigan ingeniería civil, bueno, los industriales y esos también, pero van a ver, por ejemplo, si ustedes tienen un perfil doble T, este perfil doble T, ¿sí? Tiene un cierto, miran las características del perfil doble T, van a tener un W, van a ver una característica de un perfil doble T, que es el W, que es el momento de inercia, es la capacidad que tiene este perfil de absorber los movimientos de giro. Bueno, nada, lo van a ver más adelante, en estabilidad, por ejemplo, y va a ser esto, el momento de inercia es una magnitud súper importante. Así que bueno, nada, eso son algunas aplicaciones y cosas que van a ver, o sea, las van a utilizar. De hecho, como les digo, ya la están utilizando en física. Bueno, entonces, eso es el momento de inercia de una masa puntual. O sea, yo tengo una masa concentrada acá en este punto, ubicada en el espacio acá, y este sería el momento estático y el momento de inercia. Entonces, ahora, en realidad esto podríamos, esta sería como una especie, la cosa general, y entonces vamos a ver acá, vamos a decir momentos estáticos, o de primer orden, de un alambre en R2 respecto a los ejes ordenados. Bien, porque estas son un montón de formulitas. A mí me gusta explicarlas y detallarlas, porque en general, bueno, es cierto que ahora, nada, si van a hacer el parcial en forma virtual, obviamente que uno tiene a mano las cosas, pero por ahí el final, no sé si por ahí lo lleguen a dar presencial, no sé qué pasará en febrero, pero no van a tener ahí a mano nada, y se van a tener que acordar las formulitas de memoria. Entonces me parece piola que entiendan un poco cómo se arman estas formulitas, porque entonces no van a tener que recordar, sino que simplemente van a tener que deducir, o recordarla, no de tanta memoria. Entonces, fíjense, vamos a calcular el momento estático de un alambre que está en R2 respecto a los ejes coordenados. Entonces vamos a dibujar justamente un alambre, como vimos recién, esa curva C, ¿sí? Que está en el plan, está en R2, ¿sí? Y supongamos que este alambre, es como vimos ahí, es una soga, ¿sí? Que tiene una densidad que va variando a lo largo de esta longitud, y nosotros le queremos calcular, ¿sí? El momento estático, que ahora, o sea, yo acá lo di como en general un eje cualquiera, ¿no? Uno podría poner un eje cualquiera y calcular, pero en general los momentos estáticos que más se utilizan son los momentos estáticos respecto de los ejes coordenados, ¿no? Profe, una pregunta. No sé si lo Sí, dijiste, pero viste que el momento de inercia es la resistencia de rotación, el sentido ajá, físico. ¿Tiene sí. un sentido físico el momento estático? O... El momento estático, yo lo dije antes, el momento estático como cosa física no, pero sirve para calcular el centro de masa de un Ah, es sistema. verdad, tenés razón. Perdón, Sí. me había olvidado. No, está bien, no hay problema. Bien, entonces, fíjense, lo que vamos a ver es lo siguiente. Imaginemos justamente que toda esta soga, nosotros conocemos digamos, la definición de momento estático de un punto, ¿no? O sea, entonces, imaginemos que toda esta soga
como hicimos en la definición, está dividida en pequeños elementos de masa, ¿no? O sea, que yo toda esta masa que está distribuida la considero como infinitas masas puntuales, ¿no? O sea, tomo un pedacito, una longitud pequeña, entonces en este pedacito, yo digo, si yo multiplico la densidad por el diferencial de arco, voy a tener un pedacito de masa elemental. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería? Si esta es la masa, que en vez de dibujarla así como un puntito, la dibujo como este cachito, ¿no? En ese cachito de curva, bueno, si no escuchara algún matemático me estaría diciendo de todo, ¿no? Porque hablar acá como un cachito de curva no es muy prolijo, pero bueno, es para que ustedes me entiendan, ¿no? Entonces, este elemento de masa, ¿cómo sería si yo a este elemento de masa que, supongamos que lo encuentro, o sea, como que esa fuera una masa puntual, tomo un punto intermedio y obviamente va a tener determinadas coordenadas, ¿no? Una coordenada X y una coordenada Y, ¿no? ¿Cómo calcularía el momento estático de esta masa respecto del eje X? Bueno, un momento estático dijimos que es la masa, el diferencial de masa, multiplicada ¿por quién? Por la distancia de este punto al eje X. ¿Cuál es la distancia de ese punto al eje X? ¿Cuál es? ¿Cuál es la distancia de este punto al eje X? FX, ¿no sería? No, F no. La altura. La altura, la Sí, coordenada Y. ¿Está bien? claro. La coordenada Y es la distancia desde este punto al eje X. O sea que esto sería así. Y por el diferencial de masa. Ahora bien, esto es I por la densidad por el diferencial de S. ¿Está bien? Porque el diferencial de masa es densidad por diferencial de S. Ahora fíjense, esto que está acá es solamente lo que corresponde a este pedacito. ¿Cómo tendría que hacer yo para calcular todo el momento estático de esta curva? ¿Qué tendría que hacer? Sumar cada. Claro, tendría que sumar todos los momentos estáticos de cada cachito de curva. ¿Pero qué es esa sumatoria, sumatoria de todos esos elementos? Y bueno, eso es hacer la integral sobre toda la curva C de I por la densidad por el diferencial de S. Es decir, que cuando yo multiplico, en realidad sería así, ¿no? Cuando la f de x es la densidad por la coordenada y, lo que estoy calculando es el momento estático respecto del eje x. ¿Sí? Entonces es otro de los casos particulares o aplicaciones. ¿Sí? Cuando esta f es I por la densidad, entonces lo que calculo con esta integral es el momento estático de este alambre respecto del eje X. ¿Y cuál sería la expresión del momento estático de ese alambre respecto del eje Y? ¿Cómo sería? En vez X de en este I, caso. X. Sería lo Claro, mismo, claro, en con el este otro sería eje. lo mismo, pero con la coordenada X. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, después
Después igual si tienen yo les hago les mando un PDF les voy a subir un PDF o creo, no sé si están, me parece que están en a ver. Me parece que está en la, bueno, no sé, si en el apunte está, en la síntesis, si no yo les hago un apuntecito. Pero ahora, si la curva C, a ver cómo lo habíamos escrito, habíamos puesto, bueno, ahora vamos a poner así, 3B. 3B. Entonces, para una C incluida en R3. O sea, ahora voy a calcular lo mismo, o va, más o menos lo mismo, no exactamente lo mismo, pero imaginemos ahora que la curva C está en R3. ¿Sí? Y yo en vez de calcular los momentos estáticos respecto de los ejes, voy a calcular momento estático, esto va a ser momento estático de un alambre respecto del plano XY. Porque es en realidad lo que me va a interesar. Yo podría también, ahora después también podríamos hacerlo respecto de los ejes, después lo veríamos como, pero eso no se utiliza demasiado, en realidad lo que usamos son respecto de los planos. Entonces acá lo que hay que pensar es lo siguiente, que yo también tengo un pedacito diferencial de S, un pedacito de arco, que en realidad, si lo multiplico por la densidad, tengo un diferencial de masa, que obviamente está en R3, ¿sí? Así que está posicionado mediante, o sea, a través de las coordenadas X, Y Z, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el momento estático de este pedacito elemental respecto del plano XY? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que multiplicar a ese elemento de masa por su distancia al plano XY. ¿Cuál es la distancia de un punto de R3 al plano XY? La norma, ¿no? ¿La norma de qué? O sea, es Z. ¿O no? la distancia de este punto al Ah, el plano. plano XY, ¿Sí? perdón, Z. Lo Claro, mismo que al antes. plano XY sería directamente la coordenada Z, ¿está bien? Y esto sería lo de este cachito. Para tener todo el momento estático, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar todo a lo largo de la curva C. Y esto entonces sería la integral sobre C de Z por la densidad de X por el diferencial de S. Y así tendríamos el momento estático respecto del XZ, que sería la integral sobre C de quién. Respecto del plano XZ, Y y por la densidad de X, diferencial de S, y momento estático respecto del ZI, sería la integral sobre C de, que me falta X, integral diferencial de X. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Y después tendríamos, como ejemplo 4, serían vamos a hacer momentos de inercia en alambre. Y acá tendríamos lo mismo, ¿no? Tendríamos, si la curva C, o sea, la parte A sería que está incluida en R2, ¿sí? Ya como hicimos antes, tenemos la curva, entonces acá tendríamos momento estático, perdón, momento de inercia de ese alambre respecto del eje X, y bueno, es muy parecido, ¿no? Porque lo que hacemos es tomamos un elemento de masa,
Y a este elemento lo tenemos que multiplicar, es lo mismo, pero con el cuadrado de la distancia, ¿no? Y después tenemos que integrar a lo largo de toda la curva. Eso sería la integral sobre c de i cuadrado por la densidad de x por el diferencial de x. Y tenemos el momento de inercia respecto del eje y, que sería la integral sobre c de x al cuadrado por la densidad por el diferencial de x. Hay uno que a veces se utiliza, pero no sé si aparece ¿cómo es? En los ejercicios, pero se llama que sería momento de inercia polar. El momento de inercia polar es el momento de inercia de ese alambre respecto del origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un elemento de masa, este cachito, ¿cuál es la distancia de este elemento al origen de coordenadas? ¿Cómo calculo esta distancia? Eso no sería la norma ya. Claro, ahí sí sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, pero yo tengo que poner la distancia al cuadrado, ¿no? Y esto integrarlo a lo largo de toda la curva. O sea que esto sería la integral sobre c de x cuadrado más y cuadrado por la densidad por el diferencial de x. Y ahora tendríamos, si la curva está incluida en R3, bueno, tendríamos, bueno, tenemos la curva, entonces tenemos momento de inercia respecto del plano XY. ¿Cómo sería? Hacemos directo, ¿no? Sería la integral sobre C de ¿quién? Tengo la distancia del punto al plano XY, es Z, ¿no? O sea que sería Z cuadrado por la densidad por el diferencial X. Lo mismo con momento de inercia respecto del plano XZ, sería I cuadrado por la densidad o momento de inercia respecto del IZ, que es X cuadrado por la densidad. ¿Sí? Y además acá también, si quisieran, podríamos calcular los momentos de inercia respecto de los ejes coordenados. A ver acá, ahora los quiero ver, ¿no? ¿Cuál es la distancia de este punto al eje X? Ahora sí juega el Claro, porque ahora la eje distancia... X, Claro, al Z eje... cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Exactamente, sería La raíz. la raíz cuadrada de i cuadrado más z cuadrado, que elevado al cuadrado me quedaría i cuadrado más z cuadrado por la densidad por el diferencial. Bueno, y así todas las otras, ¿no? I sub i sería la integral sobre c de x cuadrado más z cuadrado y la i sub z, integral sobre c de x cuadrado más y cuadrado por la densidad por el diferencial. Y además también podríamos calcular el momento de inercia polar, ¿sí?, de una curva en R3, que sería la distancia al origen de coordenadas. ¿Cuál es la distancia de un punto de R3 al origen de coordenadas?
3 componentes al cuadrado, la raíz de eso. La raíz cuadrada de las 3 componentes al cuadrado, o sea que el momento de inercia sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por la densidad por el diferencial de S. Así que, si bien son muchas las fórmulas, si uno más o menos tiene un poquito de idea de qué se trata, nada, es fácil sacarlas. Bueno, y finalmente tenemos la última aplicación, que sería el centro de masa, o también se llama baricentro. Profe, ¿nos muestra Sí. la hojita anterior un minuto, por fin? Sí. Muchas gracias. Por nada. Centro de masa, o ¿cómo es? Baricentro, eso ya no sé qué otro nombre tiene. Entonces, si yo tengo una curva, el centro de masa o baricentro es prácticamente como, o sea, sería el punto en donde, supongamos que lo llamamos G, o sea, el centro de masa o centro de gravedad, ahí está, no me salía la palabra. Centro de masa, baricentro o centro de gravedad. Es el punto en donde, o sea, fíjense, esto es como que, digo, yo tengo toda la masa en este alambre distribuida a lo largo de esta curva, ¿no? El centro de masa es el punto en donde yo podría considerar concentrada toda la masa, o sea, yo tendría toda la masa total considerada acá, y considerar a esta curva, digamos, o a ese alambre como una masa puntual, ¿está bien? O sea, yo podría considerar toda la masa concentrada acá y estudiar a este cuerpo como una masa puntual. Esa sería la definición de centro de masa. Entonces, este centro de masa tiene dos coordenadas: la coordenada X del centro de masa y la coordenada Y del centro de masa, que en realidad se calcula así: el XG es igual al momento estático con respecto al eje Y dividido la masa. Pero ahora vamos a ver la formulita, ¿no? Porque esto es, momento estático respecto del eje Y es la integral sobre C de ¿quién? De X por el diferencial S. Y la masa, ¿quién es? La masa es la integral sobre C del diferencial de S. Y esto también es muy fácil de recordar, porque es como, fíjense, es como si esta igualdad, como si yo tuviera o esta, ¿no? Es como si yo hiciera esto, ¿no? Digo, yo tengo la masa multiplicada por la XG es igual a la integral sobre C de todos los X por diferencial, o sea, por la densidad por el diferencial S, que esto es el diferencial de M. Entonces, fíjense que esto en realidad sale como por definición, ¿no? Digo, si yo tengo todas las masas distribuidas a lo largo de toda esta curva, el momento estático es multiplicar cada elemento de masa por su distancia, por su distancia al eje Y, que es la coordenada X. Pero esto es lo mismo que si yo tuviera todo concentrado acá y lo multiplicara por este XG. ¿Se entiende, chicos, esto que les quise explicar recién? ¿Sí
¿o no? Si lo puedo explicar de nuevo, mejor. De nuevo. Sí, profe, por favor. Esta Profe, fórmula- lo que no me quedó muy claro, la integral esa de S es la masa. Ahí en el primer renglón, lo que está abajo. X por diferencial S. En realidad es así, es X por densidad, me lo comí, sí. X por densidad por diferencial S. Es así. No, igual yo decía lo que está abajo de eso. La integral de S. ¿Acá? Ah, no, la integral del No, diferencial lo de arriba de eso, lo que está como es dividiendo. que Eso. es, perdón, es que es así, es la integral de la densidad por el diferencial S. Ah, perdón. No, está bien, está bien. Sí, sí, Ahí es está. que yo lo Gracias. escribí mal, porque esta es la masa, es integrar la densidad por el diferencial S. Entonces, fíjense que lo que yo les digo, que en realidad esta formulita yo la puedo pensar así. Digo, este momento estático, ese sub i, ¿qué es? Es tomar cada elemento diferencial m y multiplicarlo por la distancia al eje y, que es la coordenada x. Entonces yo hago este cachito por esta x, este otro por esta x, ¿está bien? Y sumo todo eso. ¿Mm? Pero eso, todo eso que yo hice, es lo mismo que pensar que toda la masa está concentrada acá, en este punto, y multiplico esa masa por la distancia x sub g. ¿Se entiende? ¿Sí o no? O sea, nada, si no igual se lo tienen que aprender de memoria esto, pero Sí, digo, sí. esto es Sí, profe. para que lo entiendan un poquito más. Yo entendí. ¿Ok? Bien. Y, Profe, bueno, sí, eh, en particular, o sea, estamos tomando estos tres ejes, pero si elijo otro es multiplicar por la normal. claro, o sea, acá, bueno, en el plano uno podría tomar este eje, uno tendría que encontrar la expresión genérica de la distancia de un punto genérico de la curva a un eje cualquiera, que no es fácil, pero por eso digo, sí, la definición se aplicaría, está bien igual, de momento estático, pero en realidad lo que más se utiliza son las distancias a los ejes coordenados, y justamente por eso yo les decía, este momento estático, en realidad para lo que justamente se usa es para esto, es para hallar el centro de masa. No sé si la pregunta era esa, pero... Sí, sí. ¿Sí? Bien, y el I sub G, o sea, la coordenada I del centro de masa de una placa, esto sería una placa de R2, o perdón, un alambre de R2, el I sub G sería el momento estático respecto del eje X dividido la masa. O sea, es la integral sobre C de I por la densidad por el diferencial S dividido la integral de la densidad por el diferencial. Ahora igual, esto es lo más aburrido porque es toda la definición de las fórmulas. Ahora en un ratito vamos a hacer algún ejemplo. Y finalmente, si la curva C está incluida en R3, ahí tenemos lo mismo, no voy a hacer el dibujito, pero tenemos X sub G, que es el momento estático respecto del plano IZ, dividido la masa. Esto es la integral sobre C de X por la densidad por el diferencial S dividido la integral sobre C de la densidad. Después tenemos el I sub G, que es el momento estático respecto del plano XZ dividido la masa, y es la integral sobre C de I por la densidad por el diferencial S, densidad por el diferencial S, y la ZG, que es el momento estático respecto del plano
superficie dividido la masa. Es la integral sobre C de Z, de la densidad, o por distancia. Bueno, entonces, bueno, entonces, estas serían todas las aplicaciones y todos los, en la guía lo que vamos a tener son distintas, o sea, les van a pedir, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir haciendo, vamos a hacer un ejemplo, voy a poner en la otra hoja. Sería hallar. Profe, no llegué a copiar lo último, pero no Dale, importa. dale, espera, ya te lo pongo. Sí. Ahí está, gracias, profe. ¿Ah? Entonces, acá tenemos hallar la masa de un alambre cuya forma coincide con la curva y igual a x cuadrado con x entre 0 y 2 y cuya densidad en cada punto es proporcional al producto de las coordenadas del punto. Esto parece un trabalengua, pero bueno, ahora de a poquito lo vamos a ir analizando. Bien, entonces esto es así, fíjense, dice, hallar la masa de un alambre cuya forma coincide con la de la curva y igual a x cuadrado con x entre 0 y 2. Entonces, tenemos una curva que está en el plano. La curva tiene la forma igual a x cuadrado, perdón, el alambre, ¿no? En realidad tengo un alambre, que tiene la forma de la parábola, pero con x entre 0 y 2. O sea, mi alambre es este. Y a esa la voy a llamar, esa es mi curva C o el alambre, ¿no? El alambre tiene la forma de esa curva o de ese tramo de curva, ¿no? De ese arco. Bueno, entonces, ¿qué me dice? Resulta que me dice que yo tengo que calcular la masa de este alambre y lo que sé es que la densidad de masa no es constante, sino que va variando, como habíamos hablado recién, ¿no? Entonces me dice que la densidad en cada punto, o sea, yo tomo un punto cualquiera, un punto de coordenadas x, y la densidad dice, vamos a ir analizando, dice, cuya densidad en cada punto es proporcional. Cuando dice que es proporcional, nosotros escribimos acá una K. Proporcional significa que, no sé, podría ser el doble, el triple, el cuádruple, o sea, es K por algo, o sea, obviamente que ese K es siempre mayor a 0, ¿no? Es entonces proporcional, K,
el doble, el triple, lo que fuera, al producto de las coordenadas del punto. ¿Cómo sería eso? ¿Qué tendría que escribir? ¿K por quién? X, ¿sí? X, y. X, y. Pero tendríamos que poner x cuadrado, ponerle para que siga la curva, o x sí está bien. No, porque dice, es el producto de las coordenadas del punto. Lo que tengo que hacer es multiplicar, porque eso es el producto, ¿qué cosa? Las coordenadas del punto. Listo. ¿Está bien? O sea, es el producto entre las coordenadas del punto, la X y la Y. ¿Se entiende, chicos, cómo escribir en forma de ecuación o escribir en forma, sí, matemática, lo que está escrito ahí? Fíjense, bueno, en este caso, acá, digamos que justamente la X está entre 0 y 2, así que acá no tendríamos mucha cuestión, y en realidad la Y está al cuadrado, o sea, tanto la X como la Y siempre son positivas, pero hay que prestar atención, si en vez del intervalo 0, 2, fuera el intervalo -1, 2, ¿no? -1, 2. Ahí habría que tener precaución en la expresión de la densidad, porque fíjense que la densidad, y ahora esto uno no, tiene que pensar un poquito en el problema, pero justamente lo tiene que pensar, que no es una cosa cualquiera, sino que estamos haciendo una aplicación, ¿no? Y entonces, esta función densidad, ¿cómo tiene que ser siempre? Esto Positiva, profe. Positivo. claro, esta O densidad. sea que tendríamos que usar los módulos de x y de y. Exactamente. Claro, En realidad, uno acá, para cualquier x, ¿sí? En este caso ya les digo, como justo está entre 0 y 2, no pasa nada, y además la y es siempre positiva. Pero en realidad, cuando uno menciona la densidad y habla de las coordenadas del punto, siempre tiene que trabajar con los módulos, porque ese producto, ¿sí?, me tiene que dar siempre positivo, porque no tendría sentido hablar de una densidad negativa. Así que siempre es, en realidad, te dicen el producto de las coordenadas, pero en realidad es el producto del módulo, ¿no?, de esas coordenadas. Así que, ojo con esto. En este caso, si no lo hubiéramos puesto, ya igual quedaba bien, porque los valores eran positivos de X y de Y. Pero esto es para algún otro ejemplo también que tengamos. Y bueno, listo. Esta es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque en realidad yo, cuando quiera calcular la masa va a ser la integral sobre C de justamente la densidad de XY por el diferencial de S. Que esto lo vamos a calcular si ahora que es justamente lo que vamos a tener que calcular, ¿no? Recuerden que toda integral de línea, a ver si lo tengo por acá, se los voy a poner acá, ¿no? Digo, esto lo repasamos, ¿no? La integral de una f diferencial s, ¿cómo se calculaba? Se calcula con la integral entre a y b de f evaluada en g de t, que es la parametrización, ¿no?, por el diferencial de s, que era la norma de g' de t diferencial de t. O sea, esta es la fórmula que vamos a aplicar para calcular lo que nos están pidiendo. Pero ¿cómo lo vamos a calcular? Y bueno, esto lo vamos a tener que calcular como la integral entre a y b de la densidad evaluada en g de t multiplicado por la norma de g' de t diferencial de t. Esta es la fórmula que vamos a usar, o sea, lo que vamos a hallar. ¿Cómo lo calculamos? A través de una integral simple, pero para calcular esta integral simple, ¿qué necesitamos tener? Y necesitamos tener la parametrización de la curva, ¿no? Profe, Sí, en este caso A y B serían 0 y 2. claro, Oh. ahora vamos a ir exactamente a esto, ¿está bien? Entonces, ¿qué necesito? De mi curva, yo necesito
que bueno, en este caso es muy sencillo, ¿no? Pero digo, ¿yo qué necesito? Necesito la parametrización. Esta G, tengo que poner X de T e Y en función de T. ¿Cómo podría parametrizar esta curva? Poner t y t cuadrado. Claro, esto es muy sencillo, es T cuadrado, con T perteneciente a qué intervalo. Al 0, 2. De 0 a 2, porque en este caso, como elegí T igual a X, la variación de T es la misma que la de X, que me la dan acá en el enunciado. ¿Sí? Así que ya prácticamente tengo todo, porque tengo A y B, tengo la G de T, lo único que tengo que calcular ahora ¿qué es? Es G' de T, esto me va a dar 1, 2T, y después, bueno, ahora ya directamente voy a calcular la norma, lo voy a poner directamente en la fórmula. Entonces, la masa de este alambre es la integral, o la voy a calcular como la integral entre 0 y 2, ¿de quién? De la densidad evaluada en G de T. La densidad, bueno, en este caso, como dijimos, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo todo bien. Sería K por módulo de quién? De X, que es T, por I de T, que es T cuadrado, ¿no? Por la norma de G' de T, que es la raíz cuadrada de quién? De las componentes al cuadrado del vector G. O sea, sería 1 más 4T cuadrado, todo esto diferencial de T. Ahora, o sea, acá esto me quedaría T al cubo, ¿no? T al cubo. Como T va a variar entre 0 y 2, el módulo de T cubo es lo mismo que T cubo, ¿no? O sea, en este caso en particular. ¿Sí? Obviamente K la podemos sacar fuera de la integral. Y bueno, ahora tenemos que resolver esta integral. ¿Cómo hacemos para resolver esta integral? Bueno, la podemos poner en el Wolfram alfa, ¿está bien? Y directamente la obtenemos. Si no, lo que podemos hacer va a ser lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplito para que vean ustedes cómo usar la tabla, ¿no? Fíjense, bueno, primero lo que yo voy a hacer es, voy a dividir por 4 y multiplicar por 4 dentro de esta raíz, de manera que, o sea, yo multiplico por 4 y divido por 4, ¿no? De manera que me va a quedar raíz cuadrada de 4, que es 2, por la raíz cuadrada de 1/4 más t cuadrado. Ahora, bueno, entonces acá es por t cubo diferencial de t. Y ahora me voy a ir a mi tablita. Bueno, fíjense, yo tengo que resolver, no, el t cubo ya lo puse, perdón, acá esto está de más. Este cubo, el k lo puse acá, ahí tengo el 2. Fíjense que yo tengo acá, este 2 también podría salir fuera de la integral, pero tengo que integrar t cubo por la raíz cuadrada de algo más t cuadrado. Entonces, resulta que si yo vengo a la tabla de integrales, que no sé, ¿la consiguieron, no la consiguieron? ¿La tienen? No, ¿no? ¿O sí? No, la Sí, profe profe. no la busqué todavía. No la Pero busqué. la otra vez la pasaron en el grupo, así que. La Sí, pasaron. la Bueno, pasaron igual. bueno, Profe. miren. Sí, Sí, En este caso, el caso de ser un Sí. examen, ¿es válido resolver con la calculadora? eh, Hay unas calculadoras que calculan integrales que de una variable. calculan.
qué sé yo, mira, en Igual ahora realidad, cuando tenga el resultado vemos si me dio bien, pero. si te digo bien, bueno, vamos a ver si yo lo encuentro bien y hago bien las cuentas, pero mira, técnicamente, yo les voy a decir la realidad. Técnicamente, si, digamos, si ustedes, si el examen es así virtual, ustedes van a tener un choice que ahí en realidad no tienen que, nada, importa el resultado, porque tienen que poner si la pregunta es correcta o no, así que las integrales que hagan las van a poder resolver o las van a tener que resolver como ustedes puedan. Entonces, si las quieren hacer con la calculadora o con el Wolfram o lo que fueran, no pasa nada, en el choice. Ahora, después, en el examen final, ustedes tienen o sea, tienen ese choice, los que aprueban el choice, después tienen una parte escrita. Cuando es escrito, ustedes tienen que indicar el procedimiento que hacen, ¿está bien? O por lo menos dar la referencia. O sea, cuando entregan el ejercicio tienen que decir, bueno, esta integral, qué sé yo, la saco de la tabla, ¿entendés? O sea que ahí no les va a quedar otro. Y por otro lado, si el examen es presencial, no van a poder utilizar, obviamente que el Wolfram no, porque no van a tener una compu, y en general en el enunciado, en el encabezado de los exámenes dice que tienen que indicar cuál es la primitiva de la función, de la integral que ustedes van a resolver. Así que es mejor que es mejor que aprendan a usar y que tengan a mano la tabla, porque tanto en un caso como en el otro, Ah, pero en el parcial utilizás la tabla, se puede, o sea, llevas la tabla. Claro, al parcial, si es Ah, presencial, parcial no, perdón. En el caso de presencial. un final escrito, lo que el sea final, presencial. sí, estamos hablando del final, digamos, en el final vos podés llevar tu tabla de integrales, o sea, la podés llevar y buscás ahí tu tabla. No la vas a tener que resolver a mano, pero podés utilizarla. Ah, profe, ¿Está? porque yo te iba a preguntar, no tenemos que aprendernos las 800. No, por Tipo, es eso, no, pero justamente, por eso yo les dije Igual, profe, si nunca buscamos, después va a ser imposible. No podemos ser la es primera lo que vez. yo les No, no. dije la clase pasada, digo, ustedes tienen que ir teniéndola y tienen que ir haciendo los ejercicios, resolviendo y sacándola, porque si no, el día del examen final, no la van a encontrar la integral que ustedes necesitan, por más que es una pavada, ahora van a ver, es realmente una pavada encontrarlas, pero tienen que tener cierto entrenamiento. Entonces, miren, es así. Bueno, hay un índice que casualmente mi índice se me perdió, porque la hojita se perdió, pero bueno, ustedes van a tener en su tablita nueva, van a tener un índice. Entonces, hay distintos tipos de integrales, pero acá dice, integrales que contienen la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado, o sea, tienen la variable más una constante al cuadrado. Entonces, acá les ponen, para no tener que escribir todo esto, acá les dicen, la notación es que hay una x más grande, la notan acá, ¿no? Que es distinta, esta x se refiere a esta suma de la variable más la constante. Entonces, fíjense, acá hay la raíz cuadrada de esta x grande, que sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y por acá, en esta, tenemos, fíjense, x cubo sería la variable al cubo multiplicada por esta raíz grande que sería a cuadrado más x cuadrado más a cuadrado. ¿Lo ven? Esto es exactamente, a ver cómo lo pongo para que lo vean las dos cosas, o que vean las dos cosas. A ver si la tengo ahí. Un poco más acá. Ah, y si ven una cosa no ven la otra, ¿no? Espera. Me pongo ahí de costadito. Ahí de costadito y la tenemos acá. ¿Ven? Esta. Ahí. Ahí. ¿Ven esto? Lo vamos a comparar con esto que está acá. Este cubo por la raíz cuadrada de
t al cuadrado más un cuarto. Ven que acá Podríamos pensar como un medio al cuadrado, ¿no? claro, Para exactamente. O sea, la integral que nosotros vamos a buscar, yo la pongo aparte, ¿no? Sería la integral de, acá tendríamos t al cubo por la raíz cuadrada de t cuadrado más un medio elevado al cuadrado por el diferencial de t. Y esta expresión coincide con esto que está acá. A ver si lo corro ahí. ¿Lo ven? Ay, perdón. Ahí. Pero en teoría siempre si buscamos bien va a estar la integral, ¿no? Si planteamos bien el ejercicio. Las integrales que ustedes, que van a aparecer en los ejercicios que les vamos a tomar, están todas en la tabla, o sea, no hay ninguna que no pueda. Entonces, ¿cómo sería esto? Miren, esto sería este resultado, miren, ¿ven? Está acá, este resultado sería la integral, yo acá no estoy poniendo el 2 y no estoy poniendo este 2 lo podríamos sacar, ¿no? O sea, pero va a estar adelante de la que estoy resolviendo es esta, ¿no? Entonces, fíjense que, ay, bueno, perdón, esto sería directamente, fíjense, sería la raíz cuadrada de ¿quién? De la x grande elevado a la 5. La x grande era esto, ¿no? O sea, es t cuadrado más, acá directamente pongo un cuarto. Esto elevado a la quinta. Bueno, es lo mismo elevarlo dentro, todo esto sobre 5. Menos, ahora dice, a al cuadrado. ¿Cuánto vale a al cuadrado en mi caso? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto al cuadrado por la raíz cuadrada de t cuadrado más un cuarto elevado al cubo. Esto dividido 3. ¿Sí? Bueno, todo esto lo tengo que evaluar entre 0 y 2. Bueno, y acá además lo tengo que multiplicar por 2k, que era lo que tenía antes. ¿Está bien? Bueno, no importa, esto me va a dar un número, ahora no. ¿Sería un cuarto al cuadrado? ¿A dónde? ¿Al cuadrado o no? En el segundo término, después el menos. No, porque está... No, porque sería un medio al cuadrado, que es un cuarto. Sí, porque es un medio al cuadrado que es un cuarto. Ah, ok. ¿No? Porque esto que está acá es a cuadrado. Por eso que antes después pusimos Claro, medio, el A se referiría el a A un es medio en un realidad. medio, exactamente. Ok, perfecto. Exacto. Bueno, por eso, ¿ven? O sea, no hay ninguna ciencia, pero bueno, hay que hacerlo. A ver, esto ahora no lo vamos a dar, que no lo vamos a hacer, me da un número y esa es la masa. La masa de esa... Profe, ¿y el resultado quedaría en función de K? ¿O ese K en este caso es 1? Sí, el resultado va a quedar en función de K. Ahora, si el enunciado... ¿Y esa K qué valor tendría? ¿O queda Y así? es acá, eso es particularmente por el ejercicio, porque por ahí o sea, te podrían decir, en cada punto es el doble del producto de las coordenadas. Entonces ahí la K es 2. ¿Está bien? O Queda como armado para cualquier proporción. exactamente, queda armado para cualquier proporcionalidad. ¿Ok? Está bien, gracias. Depende de esto. Ahora, por ahí el enunciado te dice específicamente el doble, el triple, la tercera parte, qué sé yo, no sé, lo que fuera, ¿está bien? Entonces, bueno, eso, nada más. Uf, bueno, hoy hablamos un montón. Bueno, y después tienen, a ver, vamos a agarrar la línea de trabajos prácticos. Se las voy a mostrar, vamos a ver después qué tipo de... Bueno,
Lo mismo podría tener una curva en R3, ¿no? O sea, después van a hacer ejercicios. No vamos a hacer ahora un ejercicio de esos. A ver, déjenme pensar. Bueno, ven, fíjense acá, les voy a mostrar la guía, pero acá tienen, ¿no? Calcular la integral de f diferencial s, y acá les dan distintas funciones. Y después les ponen, ¿ven? Calcular la masa de un alambre. Lo que pasa es que, bueno, a veces la curva la van a tener que parametrizar como hice yo en este caso, pero bueno, en este va a ser una curva de R3. Hallar la masa, calcular el centro de masa, calcular el momento de inercia. O sea, fíjense que acá van a tener todos esos, todas esas aplicaciones. ¿Están para seguir un ratito más o dejamos acá, chicos? Como quieras vos, profe. Estás hablando de Mira, cosas full. profe, meditando que tenemos parciales ahora, tipo, Sí, no sí. creo que sea útil. No creo que sea Claro. útil, por eso. Sí. Es demasiado hacer esto. Es No, como... vos tenés que descansar, profe. Para vos y Obviamente, para como quiera dar nosotros. la clase. No, yo puedo, yo no tendría problema, pero no, vamos, es como dijo alguien recién, no sería productivo, o sea, lo podríamos hacer, pero no sería productivo.